Hola pintores a juego y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gabo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las famosas Contrast que salieron ayer. Se ha dicho en Facebook y he leído en varias páginas que estas pinturas se van a cargar el hobby, todo eso, y que además son un tipo de pinturas que ya llevan muchísimo tiempo en el mercado por parte de Vallejo y otras marcas. Básicamente lo que se ha dicho es que es igual a pintar con tintas. Entonces vamos a pintar uno de estos marines con Contrast y otro con tintas Vallejo. Y vamos a comparar los efectos y los resultados que nos dan. Primero los pintaremos con pincel y luego pasaremos al aerógrafo. Así que si queréis ver cómo lo hago, pasad conmigo. Como ya hemos dicho en la introducción, vamos a pasar a probar las Contrast, en este caso Iyanden Yellow, que nunca me sale el nombre, y Blood Angels Red, y las tintas de Game Ink rojo y amarillo. Estos no se han complicado tanto en el nombre. Voy a empezar primero con Contrast, y es muy importante que las agitemos bien. Vamos a ello. De las pinturas Contrast que he podido probar, la roja y la amarilla son las que más me gustan. La estamos aplicando sin mucho cuidado, simplemente cubriendo la miniatura completamente. Y como veis, pues la textura se parece bastante al Blood for the Blood God. De hecho, a lo mejor es lo mismo. Habrá que probarlo, pintores a juego. Ya os digo, no estoy intentando aplicarlo de forma precisa ni nada de eso. Estoy cubriendo por completo la miniatura, una capa base. Aquí viene el problema. En las zonas muy planas hay que extenderlo muy bien. Eso no me gusta mucho, aunque ya digo, lo estoy usando sin cuidado ninguno. Estoy cubriendo la miniatura. Y voy a hacer lo mismo con la pintura Vallejo. No la estoy usando de forma nada profesional. Para que digan que estas pinturas son para novatos, ni rollos de esos. Estoy haciendo como si fuera la primera vez que pinto. A mí me han dicho que estas pinturas son para pintar con una capa y que se queden chulas las minis para poder jugar. Así que yo, que soy nuevo, cojo mi mini y la baño en rojo, a ver qué pasa. ¿Qué os parece cómo va quedando, pintores? A mí, pichipacha. Está bien para alguien que no ha pintado nunca, pues le puede servir. Vale, pues ya que así lo tenemos, vamos a dar las últimas pinceladas y lo dejaremos secar. A ver cómo queda cuando esté seco, si nos convence más o nos convence menos. Creo que va a ser lo segundo, pintores. Pero ya os digo, la estoy aplicando sin ninguna clase de conocimiento, como si fuese la primera vez que pinto. Vale, pintores, como veis, pues ha hecho retones. Y el acabado no es el mejor, pero vamos a esperar a que se seque. Así que mientras se seca el rojo, vamos a pasar a probar el amarillo.
Como veis, el amarillo pues da bastantes mejores resultados que el rojo. No sé si es por la pieza en cuestión, que tiene muchos más recovecos, pero me gusta más el acabado del amarillo. Ya sabéis, los que hayáis pintado con amarillo, que puede ser bastante difícil pintarlo, y esta me parece una solución muy buena. Vamos a ver cuando estén secos. Vamos a pasar al rojo de Game Color. Agito bien. Vamos allá. Lo voy a aplicar de la misma forma que el contrast. Mojando bien el pincelico y cubriendo toda la mini. Como veis, lo estoy aplicando de la misma forma que el contrast, y aunque los resultados son bastante parecidos, estamos viendo que al llevar una menor carga de pigmento oscuro no resalta tanto las sombras, eso es cierto, pero tampoco se nos crean esos escurridos, vamos a llamarlos de esa forma, tan marcados como con el contrast. Sí que se crean, es evidente, porque la textura acuosa de la tinta hace que se acumule en algunas zonas, pero no nos deja ese surco que nos puede dejar la contrast en zonas con poco relieve. Cubre más o menos por igual en todas las partes, más o menos, ¿eh? Y ya os digo que la estoy utilizando como si no hubiese pintado nunca. Si este es vuestro primer vídeo que veis de nuestro canal, pues pasaos por el resto para ver cómo se pinta bien, porque en este no vais a aprender mucho. Así que cuando terminemos el vídeo van a ir directos al limpiador de ultrasonidos, con mucho alcohol. Si todavía no tenéis el vuestro, pues podéis usar nuestro link de Amazon, que os voy a dejar abajo. Pasaremos ahora a probar el amarillo. Y una vez estén los dos secos, compararemos los resultados. Ya os digo, ninguno de los dos es bueno, pero para que veáis las diferencias. Un poquito y vamos allá. Como veis, y ya he dicho antes, los amarillos, tanto de Gaming, como los del contrast, son mejores que los del rojo, la verdad, y nos pueden ahorrar muchísimo tiempo a la hora de pintar puños imperiales y otro tipo de miniaturas que vayan en amarillo. Aquí me pasa un poquito aplicándolo, pero bueno, nada que no se pueda salvar. Aquí podéis verlo. Una forma de pintar amarillo en una sola capa, si por ejemplo queréis pintar puños imperiales. Así que ha llegado el momento, están casi secas las dos y vamos a empezar a compararlas. En primer lugar, los cascos de los marines espaciales. Contrast, Vallejo. Resultado, pues el amarillo sorprendentemente bien. Este me gusta un poquito más para el amarillo porque acentúa las sombras y los relieves. Así que si nunca has pintado miniaturas y te apetece hacerte un ejército de miniaturas amarillas, como por ejemplo puños imperiales, pues esta es una opción muy buena. Y con solo un producto, que es lo que quería remarcar. Luego, si quieres hacerte un ejército amarillo y tienes tinta amarilla Vallejo, como ves, los resultados también son muy buenos. Pinta de una sola capa, que eso con cualquier color de amarillo es prácticamente imposible. Solo que tendríamos que añadirle luego un poquito de Cassandra Yellow, un wash. Entonces, pues aquí lo tenemos, una buena alternativa si queremos pintar amarillo, solo con el precio de esto, que eran 5,70, 6 pavetes, y sabiendo usarla, pues lo tendríamos. Ya os digo, la primera mini que pintéis con esto, pues como a mí no os va a salir muy bien, pero con un poco de práctica, creo que los resultados que obtendremos pueden ser muy buenos.
Volviendo al tema del amarillo de Vallejo con Shade Cassandra Yellow, pues os voy a enseñar cómo queda. Como veis, tampoco estoy aplicando el wash de una forma que digamos cuidadosa. Simplemente le estoy dando un lavado general al casco del Marine para que vosotros podáis una vez más sacar vuestras propias conclusiones. Y aquí lo tenéis mientras seca. Como veis, el resultado es, sin llegar a ser el mismo tono, quizá en este lado se vea mejor, bastante parecido y más limpio, en mi opinión. Pero ya os digo, dependiendo del efecto que busquéis, pues podéis decantaros por una o por otra. Pasamos ahora a la perdición del rojo. Este está pintado con el contrast. Como veis, chorretones por todos lados, parece que se ha sumergido en una masacre. También os digo que lo he aplicado como si fuese la primera vez que pinto. Y los resultados pues no me gustan mucho. Como veis, ahí por ejemplo tenemos una gotita de esto que he dicho que se acumula en zonas y por la alta concentración de pigmentos pues oscurece un poquito. Lo que es bastante parecido como cuando usamos un wash y dejamos que se acumule en algunas zonas que al final pues cuando se seca nos queda la gotita de la muerte. Aquí tenemos el que hemos pintado con Vallejo. No está del todo seco aún, pero podéis ver que el resultado, sin llegar a ser bueno tampoco, pues es un poco más uniforme. Entonces ya os digo, las tintas de Vallejo, sin práctica, o sea, si es vuestra primera vez y no queréis nada del otro mundo a la hora de pintar, pues la veo más sencilla de usar, por lo menos la roja. Pero os dejo una vez más que saquéis vuestras propias conclusiones. Ahora, a continuación, las pintaremos con aerógrafo, las mismas miniaturas, y a ver qué os parecen a vosotros. Con este Marine vamos a probar la Blood Angels Red, Rojo Ángeles Sangrientos, que además es el capítulo que me estoy haciendo un pequeño destacamento. Así que vamos a ver. Bueno, si recordáis o habéis visto la portada del canal, también sale un ángel sangriento. Aquí os enseño uno que pinté usando colores normales, de los de toda la vida, particularmente los de Vallejo. Así que vamos allá. En primer lugar usaré una pipeta para meter la contrast en el aerógrafo. Cuando vayamos a usar contrast o tintas, pinturas con alta concentración de pigmentos, es importante agitarlas muy bien para que el medium se mezcle con el pigmento. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier tipo de pintura hay que agitarla como si no hubiera un mañana. Allá vamos. Uy. Como veis, la pintura se pulveriza muy bien porque es prácticamente agua y nos deja un color en apariencia bastante chulo, bastante guay para nuestros ángeles sangrientos. Importante, cuanto más pulvericemos con nuestro aerógrafo sobre la miniatura, más intenso será el color rojo, llegando, si nos pasamos, a convertirse en un color granate bastante oscuro. Entonces hay que medir muy bien la cantidad que ponemos. Personalmente, perdón por el ruido del compresor, personalmente me gusta bastante el efecto que dejan, y pienso que luego si damos un pequeño pin wash con Agrax o con Null, podemos conseguir un efecto muy chulo en nuestros ángeles sangrientos o en cualquier tipo de miniatura. Ya os digo, estoy usando estos pues porque tengo ángeles sangrientos y vi ayer la pintura en la escotilla y me pareció guay. Me pareció guay para probarlo. De todas formas, si vosotros las habéis probado con cualquier otro método, con este mismo, y os ha dado otro tipo de resultados, podéis dejárnoslos en los comentarios y así intercambiamos un poquito opiniones y experiencias.
Como veis, pues un color carameloso. A mí me gusta. Podría pintar un ejército entero así. Luego el problema estaría en el tema de iluminaciones. Como estuve hablando ayer con Araceli, habría que aplicar la sombra al revés de lo que se hace normalmente. Normalmente cuando pintamos una miniatura aplicamos primero un color base, que sería la sombra, y a partir de ahí comenzamos a iluminar. Con lo que estuve probando, con las pinturas contrast que estuve probando, funciona al revés. Primero daríamos la capa más luminosa y luego a partir de eso iríamos oscureciendo, ¿vale? Porque al cubrir solo en el blanco prácticamente tenemos que ser muy cuidadosos con donde aplicamos la sombra y tal para que no se creen manchas que después no podríamos quitar. Esa es la pequeña pega que le veo a las contras realmente. Que tampoco es una pega, simplemente hay que acostumbrarse a usarlas. Como veis, rojo caramelo, rojo Ferrari. Como ya hemos visto, no se parecen nada a las contras usadas con pincel, aunque sí que es cierto que remarca un poquito la sombra, sin ser ninguna locura, sí que se nota un poco y ya está, porque los pigmentos se acumulan en las zonas con más relieve. Pasaremos ahora a usar el amarillo del contrast, en este caso Yandel Yellow. En este caso el amarillo sí que tengo que decir que me encanta, porque pintar amarillo, como muchos sabréis, es un dolor de cabeza. Y en este caso pues imprimando en blanco, usando cualquier blanco, no hace falta ni que sea la imprimación propia del contrast, los resultados son bastante guays. También os digo que al igual que antes, si os pasáis echando pintura con el aerógrafo, se pondrá un tono así anaranjado, ¿vale? Y eso es lo que queremos evitar, aunque a mí, como podéis ver aquí, pues me ha pasado un poco, pero bueno, no somos perfectos tampoco pintores a juego, ni aspiramos a serlo. Importante, limpiar bien el aerógrafo, porque al ser pinturas tan líquidas, si estuviésemos pintando por ejemplo con 2 tonos de rojo, pues no habría que rayarse mucho. Pero así con colores diferentes, limpiar el aerógrafo bien, porque al ser pinturas tan líquidas, en cuanto echemos una gotita de la otra, se van a mezclar. Ya hemos visto las contras Yandel Yellow y Blood Angels Red, que no sé dónde he puesto, aquí. Blood Angels Red, ya hemos visto cómo quedaban con aerógrafo. Vamos a pasar ahora a las tintas de gaming rojo y amarillo. Como veis, estos pues tampoco se han complicado mucho en los nombres, cumplen lo que prometen. Y vamos a ver en primer lugar cómo queda el rojo sobre este marine y luego pasaremos al amarillo del casco. Como veis, pues igual que contrast prácticamente, cubren muy bien pues porque son súper líquidas y realmente tendríamos que pasar mucho tiempo sin tocar el aerógrafo para que empezase a secarse. Así que una pintura muy cómoda, sobre todo para colores vivos. Los colores oscuros yo los prefiero de pintura normal, pero en cualquier caso queremos pintar rojo, queremos pintar amarillos y colores de este estilo, naranja, cosas así, pues pintar con tintas o con contrast pues es muy cómodo. Solo hay que asegurarse de cubrir bien y conseguir un tono uniforme, que eso es quizás un poco lo más complicado. Aquí tenemos el marine espacial pintado usando la tinta de Game Color Red, rojo. A continuación, a su primo hermano pintado con contrast. Realmente para Ángeles Sangrientos me gusta más el contrast, porque este parece un poco una piruleta de fresa. Realmente este me gusta más para Ángeles Sangrientos, pero ya os digo, dependiendo del tono que busquéis de rojo, os puede favorecer más este resultado o este. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Solo quiero que veáis pues, las diferencias que hay entre la tonalidad, cómo cubren, la pigmentación y todo eso entre los contrast y las Vallejo. Ahora vamos a probar el amarillo de Gaming
en el casco de otro marine espacial y mostraremos a ver cómo quedan los dos. Importante, como antes, agitarlo bien. Aunque las Contrast se hayan pensado para sumergir el pincel, tengo que decir que el bote me parece una cacarrutia brutal, como todos los de Game Workshop, cuando podrían haberlo hecho con un cuentagotas como este y que tú te lo pongas en una paleta, ¿vale? Porque, como veis, los botes enseguida se manchan, se llenan de manchurrones y es asqueroso. En cambio, los botes de Vallejo ganan por goleada a los de Citadel, según mi humilde opinión, claro. Como veis también, pues una maravilla, pintar con tintas, si es que la verdad que para el amarillo es lo mejor. A diferencia de con las Contrast, si nos pasamos de pintura en la miniatura que estemos pintando, no se va a volver naranja. Si es una ventaja o un inconveniente, eso ya lo dejo a vuestra interpretación. Aquí tenéis la diferencia con los dos, ¿vale? Aunque no es el mismo tono de amarillo ni el mismo tono de rojo que las Contrast, porque la gama de gaming tampoco es tan amplia, es para que os hagáis una idea, simplemente de tal. A mí particularmente para el amarillo me gusta más las de gaming. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme de si me paso echando pintura o no, y el resultado va a ser el mismo luego dándole un lavadico de naranja a la miniatura como se ha hecho siempre. Así que para pintar amarillo me quedo con gaming a aerógrafo. Luego los resultados a pincel ya los habéis visto, sacad vuestras propias conclusiones. He visto a gente diciendo que las Contras se van a cargar el hobby. Bueno, el salseo típico. No se lo van a cargar, simplemente el que quiera usarlas las usará, y el que no, pues no las usará. Esto es como todo en la vida, no todo tiene que ser pintar con Vallejo, con Citadel, con Tamiya o con Umbrol. Hay un mosaico de posibilidades que podemos usar a la hora de pintar y solo tendremos que buscar las que más nos gusten a nosotros, tanto por calidad o por precio, o las que mejor se adapten a nuestra forma de pintar. Simplemente es una herramienta nueva a la que hay que acostumbrarse a su uso y a su, digamos, método para aplicarlas, y que están ahí. No es la mejor conclusión, pero si queréis ver más vídeos como este, dadle like, suscribíos y no olvidéis activar la campanita de las notificaciones para más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!